Gracias, Señor Todopoderoso. Te bendecimos, Señor Dios maravilloso, y te damos gracias por permitirnos una vez más estar aquí presente, haciendo lo que a ti te gusta que hagamos. Llevar tu palabra, enseñar tus revelaciones y buscar de tu espíritu y de tu verdad. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, tanto a los que están presentes como a los que están ausentes. Y Dios bendiga a todo el planeta, porque todo el planeta y su plenitud pertenece a Jehová de los ejércitos. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 4, encontramos en Apocalipsis capítulo 4 dos nombres de dos piedras preciosas. La semana pasada estuvimos hablando y enseñando sobre este misterio que está en la Escritura. Si vamos a Apocalipsis 4 y observamos bien entre los misterios que están en Apocalipsis capítulo 4, como hemos visto hasta ahora, gran cantidad de revelaciones, porque Apocalipsis 4 es la piedra angular de todo lo que es el juicio de Dios, o Dios sentado en su trono de juicio. Si no entendemos Apocalipsis capítulo 4, si lo leemos solamente por leerlo, o para que se oiga bonito, o para pedir un aplauso, un gloria a Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Tenemos que leer la Escritura siempre basado en enseñar lo que es la palabra de Dios, no basado en llevar a nadie a las emociones para que me den un aplauso, ni nada de a la galería. Las emociones son buenas, pero todo en su tiempo. Apocalipsis capítulo 4 es la piedra angular de toda la Escritura. Si no entendemos lo que es el cimiento de Apocalipsis, no vamos a entender lo que Dios nos está revelando. Hasta ahora estamos en el capítulo 4 y no hemos avanzado un gran camino, porque las revelaciones de Apocalipsis capítulo 4, 1 en adelante, son inmensas. Y de nada vale que usted aprenda solamente cosas ficticias y que el cimiento que usted haga sea un cimiento que arriba sea cemento, pero abajo sea arena movediza. Que cualquier cosita se mueva y el cemento de arriba se cuartee. Y el piso que usted pensó que estaba bajo un cimiento simplemente se agriete. Y después tiene usted que estarlo empatando con brea y haciendo pedacitos de cemento y poniéndoselo en los sitios. Por eso es mejor entender lo que son los cimientos. De la misma manera que el libro de Génesis, en el primer capítulo, versículos 1 y 2, es un cimiento para toda la Escritura. Y de la misma manera que los 6 días de la regeneración de Dios sobre este planeta, en días, meses, años y horas, en lo que es la barra de tiempo de Dios, en cuanto a 24 horas y a 1000 años, y a 1000 años dentro de 24 horas. Son cimientos que si usted no los entiende y simplemente estudia el Apocalipsis, como dicen, quitando una sabanita, o estudia parte de cualquier versículo de la Escritura, cualquier tema de la Escritura, usted tiene que tener un buen cimiento.
Porque si usted va a construir una casa, como dice la Escritura, y la construye sobre la arena, se la llevará el viento. Pero si la construye y la agarra sobre un buen cimiento, sobre la roca, el viento la podrá tambalear, le podrá llevar a algunas partes, pero la casa permanecerá. Y usted es la casa. Gloria a Dios. Y entendemos entonces que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Dice Apocalipsis 4, versículo 3, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Por eso comencé hablando que en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, hay dos nombres de dos piedras preciosas. Y nos dice Apocalipsis 4, versículo 3, nos dice que el aspecto del que estaba sentado, el aspecto, o sea, el parecido del que estaba sentado. O sea, él está mirando el trono de Dios y está mirando en el trono de Dios a alguien sentado. Y él nos describe, nos está dando una descripción del aspecto, o sea, el color del que estaba sentado en aquel trono glorioso. Y él nos dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Tenemos la palabra aspectos y tenemos la palabra semejante. No nos está diciendo que el que estaba sentado en el trono era así. Nos dice que era semejante. O sea, era parecido. O tenía un color parecido. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3. Y vi sentado a Yahweh ben Elohim, y a Yahweh Elohim, Yahvé, Jehová, el Dios Todopoderoso, lo vio sentado en su trono, pero cuando él lo miró, el aspecto, el que estaba sentado tenía un color que él lo descifró como el color de una piedra de jaspe y una piedra de cornalina. Él sentado en el trono se parecía al mismo color de las piedras de jaspe. Entonces tenemos que averiguar de qué colores son las piedras de jaspe, de qué colores son las piedras de cornalinas. Entonces juntamos una piedra de jaspe y una piedra de cornalina y la ponemos junta. Y tratamos de mezclar el jaspe con la cornalina. Y ese color brillante, y ese color resplandeciente, como un rayo de láser, como una gran luz, lo hizo ver a él que ese era el color que reflejaba desde el trono. Y él nos describe que ese color era semejante a jaspe y cornalina. En todo lo que es la piedra preciosas, el jaspe siempre está en el lugar número 1. Si usted va a Éxodo 14 en adelante, Éxodo 28, 14 en adelante, usted va a encontrar que cuando Dios describe las piedras preciosas, siempre el jaspe va primero. Cuando usted va a Apocalipsis 21, desde el versículo 18 al 20, usted va a ver que el jaspe
siempre va primero. Cuando Juan describe la gran ciudad de la Nueva Jerusalén, la primera piedra preciosa que él mienta es la piedra de jaspe. Cuando el Señor Jesucristo deja de ser el apóstol el Señor del Cordero, o sea, el apóstol de los corderos, o el cordero de los apóstoles, cuando él deja la eternidad y viene hacia la tierra y llama a los 12 apóstoles de Cristo, los cuales ya no son los 12 apóstoles del Cordero, porque está en la tierra, al primero que él llama y le da la responsabilidad como la roca sobre la cual él edificará su iglesia, es a Pedro. Por lo tanto, en ese nombramiento que él hace, llamando a Pedro como responsable de todo, Pedro es el primero de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y él representa a la piedra de jaspe, porque la piedra de jaspe es la primera piedra entre las piedras preciosas y siempre tiene un rango para denominar una denominación a alguien o algo que Dios está haciendo, y siempre el que va en primero tiene que tener el rango de la piedra de jaspe. El asunto consiste en que podamos entender cómo es descrito Dios a través del Apocalipsis. Nos está hablando el apóstol de la esmeralda, el cuarto apóstol llamado por nuestro Señor Jesucristo. Nos está dando la revelación de que Dios tiene el color de una piedra de jaspe y cornalina. Tenemos que tener mucha vista y tener la llave del Espíritu para poder entender todas estas cosas, para que no dar una enseñanza y enseñar que el color de Dios, o que Dios es del color de una piedra de jaspe, porque puede ser a simple vista que el apóstol de la esmeralda, el cuarto apóstol, el cual va en categoría de la piedra de la esmeralda, que es la cuarta piedra preciosa, nos está diciendo que es una semejanza, no está diciendo que es una piedra de jaspe, ni que es semejante a la piedra de jaspe que está en el muro en la gran ciudad, ni es semejante a la piedra de jaspe que en Ezequiel 28 tienen los vestidos de Lucifer antes de ser Satanás, ni nos está diciendo que es la piedra de jaspe que es la primera piedra que llevan los sacerdotes en el pectoral. Porque de la reflexión que está hablando aquí y lo que nos trata de enseñar en su descripción de lo que él vio es que era parecido, que era semejante. Entonces, en la descripción que tenemos de nuestro Señor, no podemos decir que era una piedra que él es del color de una piedra de jaspe, ni tampoco de una piedra de cornalina. Porque si el Señor, que está sentado en su trono en el Apocalipsis, el cual es el último libro de la Escritura dentro del Nuevo Testamento, nos da esa revelación. Si nosotros que somos hechos a la imagen y la semejanza de Dios, entonces, ¿cuál color debiéramos de tener nosotros? Si comparamos el color que tiene usted, el que tengo yo, y el que tienen los chinos, y el que tienen los africanos, si todos somos semejanza, y Dios nos creó conforme a su imagen, si Él, en su semejanza y en su imagen, Él tiene el resplandor de una piedra de jaspe, entonces, ¿cuál es el resplandor que debemos tener nosotros hoy? Porque no podemos comparar nuestros colores de nuestra piel al aspecto o a la semejanza de lo que él vio. Pero si somos hechos de acuerdo a la imagen y la semejanza del Señor, entonces nuestro color no debiera ser este.
este que tenemos nosotros. Por lo tanto, si usted hace un análisis teológico, sin entrar en una exégesis, sino algo memorial de la Escritura, usted va a entender que que Juan no está hablando de que es una piedra de jaspe, ni que es del color de la cornalina. Porque nosotros hoy en día tenemos nuestros colores de nuestras pieles y no nos parecemos ni a piedra de jaspe ni a cornalina. Pero hay un secreto de revelación detrás de todo esto, que aunque nosotros no lo tenemos físicamente para el que nos ve, delante de Dios debemos tener un color resplandeciente a la piedra de jaspe y la cornalina. Un color que resplandezca. Y por eso dice la Escritura que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Porque se está dando una referencia a lo que él vio en Apocalipsis. Y lo que él nos está diciendo en Apocalipsis 4 es, y de lo que él nos está hablando es del resplandor de la luz de Dios, de su gloria, de su poder, de su majestad y de la grandeza de su trono. Y si nosotros somos semejanza de Él, cuando Él nos mira a nosotros, Él no nos mira con estas pieles. Cuando Él, en todo su esplendor, nos mira a nosotros lavado con la sangre de Cristo, Él lo que ve en nosotros es el resplandor de la piedra de jaspe y cornalina que hay en nosotros a través de que somos luz como eres luz. Y por lo tanto que somos lavados con la sangre de Cristo, cuando Jehová de los ejércitos nos mira, Él ve la luz que está en nosotros. Si es que somos luz. Porque muchas veces podemos decir que somos luz, pero andamos con un montón de tinieblas. Pero cuando somos lavados con su sangre como es, cuando Él nos mira, Él ve la luz que una vez se perdió y que ahora nosotros la hemos recuperado de nuevo a través del nacimiento, del nacer de nuevo, a través de la regeneración. Y de eso es que nos está hablando el apóstol Juan, cuando él nos dice que el aspecto era semejante al jaspe y a la cornalina. Así como nos habla de su luz. Así Cristo también, cuando vino a esta tierra, nos dijo a todos nosotros: vosotros sois luz. Luz resplandeciente. Porque tiene una conjugación del jaspe y la cornalina. Pero no es el color de la cornalina y del jaspe. Él está dando una reflexión de algo que él vio, porque él no podía entender. Y mandó a escribir. Y escribió. Vamos a leer el libro del Génesis 1:26. Génesis capítulo 1. Porque el Génesis es el semillero de toda la Escritura. Si usted no entiende el libro de Génesis, usted va a tener grandes problemas para entender la Escritura. Yo llevo más de 25 años estudiando el libro del Génesis y todavía no lo he terminado. Apenas estoy todavía en el capítulo 1. Y con el capítulo 1 es escrito como unos 150 bosquejos de sermones, conferencias y predicaciones.
Y a través del capítulo 1, como la piedra angular del Génesis, yo me baso para estudiar cualquier revelación que me encuentre en la Escritura. Porque entre el Génesis capítulo 1 y el capítulo 11 de Génesis se encuentran todas las revelaciones de toda la Escritura, incluyendo el Apocalipsis. Si no entendemos esos 11 capítulos, tomando el capítulo 1 como la piedra angular para hacer un estudio con base, vamos a estar perdidos en 1132 versículos más. Usted lo ve fácil, pero cuando usted es un estudiante serio de la Escritura, usted empieza a darse cuenta de la importancia que tiene el libro del Génesis. Si leemos el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y en su imagen él tenía el resplandor de piedra de jaspe y cornalina. ¿Cuál es el resplandor que tiene tu cuerpo? Si fuiste creado a la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, conforme, lo que quiere decir que Él nos creó parecido a Él casi en un 90%. Todo lo que Él tenía en lo que es su imagen, Él lo puso en la creación del primer hombre. Y todo lo que Él tenía en cuanto a sus semejanzas, Él las puso en la creación del primer hombre. Pero hoy en día no tenemos nada de lo que Él puso en aquel hombre que Él creó. Pero ese hombre en aquel pasado, en aquel tiempo, sí tenía la conformidad, la semejanza y la imagen del que lo creó. Gloria a Dios. El versículo 27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Oiga bien, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No hubo fallo. Él fue creado del polvo de la tierra, o sea, del polvo cósmico. Él fue creado del mismo polvo que cuando usted mira el universo, usted ve como formaciones de nube, pero no son nubes. Ese es el polvo cósmico que forma toda esa belleza que está en el universo. Porque en el universo no pueden haber nubes como las nubes que usted ve aquí, en este planeta. Las nubes del universo son formadas a través de polvo cósmico, que es muy diferente. Y seguimos viendo entonces que si fuimos formados a su imagen y semejanza, hoy en día eso se perdió. Y lo que usted y yo estábamos supuestos a tener, y así como usted y yo estábamos supuestos a resplandecer, no resplandecemos ni tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Tenemos que entrar en un proceso de retroceso para poder otra vez tomar lo que aquel perdió.
porque lo que él tenía lo perdió a través de la caída. Él estaba en un huerto, porque fue en un huerto donde Jehová lo puso, no en cualquier huerto. En el huerto de Jehová Dios. Y estando en el huerto, él tenía esa belleza que habla Apocalipsis 4, versículo 3. Él tenía la semejanza del jaspe y la cornalina. Pero estando en Edén, él ya no tenía la semejanza y la imagen del lugar donde fue puesto. En el huerto él la tenía, pero al venir la caída, él fue de retroceso hacia atrás. Y cuando llegó al territorio de Edén, Dios puso querubines con espadas encendidas para que él no vuelva a entrar al lugar donde él andaba con la gran belleza, con la gran corona, con la semejanza casi parecida a los ángeles. Perdió todo. Y de ahí en adelante, nosotros que somos herencia de él, también nacimos sin esa luz. Es ahora que nosotros, a través de la sangre de Cristo, podemos entrar en un proceso de renacimiento. Podemos entrar en un renacimiento doble, porque ahora nosotros nacemos dos veces. Nacemos cuando salimos de nuestras madres y nacemos cuando vamos a servirle al Dios Todopoderoso y aceptamos su llamado y nacemos de nuevo. Por eso Nicodemo le fue difícil entender y dijo: ¿cómo yo, siendo viejo, entraré en el vientre de mi madre? Porque él no entendía el proceso. Nosotros hoy tenemos la capacidad de entender estas revelaciones. Él perdió la imagen, la semejanza, fue echado fuera. Ahora nosotros estamos en Edén. Y desde Edén, a través de la regeneración y de nacer de nuevo para el Señor Jesucristo, ahora Cristo nos lava con su sangre. Nosotros ahora recuperamos lo que él perdió en aquel huerto de Dios y vamos camino hacia el huerto del Señor. Y cuando estemos en el huerto del Señor, a través de la regeneración y nacer de nuevo, cuando el Señor nos mire en su huerto, porque ya los querubines no nos pueden parar la entrada, porque el templo fue roto en dos. Y los dos querubines que estaban en el templo, antes de ser roto el manto, eran una sombra de lo que estaba para que Adán no pudiese entrar al huerto de Dios. Dos querubines habían en la entrada del huerto para no dejarlo entrar. Cristo viene, muere en la cruz, por su sangre ahora somos libres. Recuperamos para atrás lo que él perdió y volvemos al huerto de Dios ahora. Y Dios, cuando nos mire en su huerto, va a vernos como Juan lo vio a él, semejante al jaspe y a la cornalina, porque hemos recuperado de nuevo lo que se perdió. Ahora somos luz y hemos dejado de ser tiniebla para ir camino al huerto de Jehová de los ejércitos. Y ese es el gran misterio cuando Juan lo ve sentado en su trono y Juan dice: veo a uno en el trono que resplandece como el jaspe y su color es brilloso, lleno de luz y lo que parece cornalina. Está dándonos la revelación de cómo será nuestro cuerpo cuando llegue el momento de la transformación. Grandes misterios.
Pero al tal la caída, y al llegar la caída, ya nosotros no fuimos más a la semejanza y a la imagen de Dios. Todo se echó abajo. Y ahora nosotros lo que tenemos es en este planeta, para la gente que nos ven físicamente, en la imagen de Adán, en la caída, no la imagen de él en el huerto. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Versículo 2. Dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Oiga bien, que por eso es que la Biblia usted tiene que leerla con lupas y pedir la llave del Espíritu. Y llamó el nombre de ellos Adanes. Aquí incluye a Eva, pero solamente mienta el nombre de Adán. Eso es un gran misterio que hablaremos de él. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. No está hablando de uno, está hablando de varios. Versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sec. Grandes misterios y revelaciones que tenemos en cada palabra que leemos, pero tenemos que pedir revelación a Dios. Tenemos que dejarnos un poco de las emociones y empezar a entender lo que Dios habla. Y pedirle a Dios que nos dé de su espíritu de sabiduría y enseñanza, que nos dé un don de ciencia y que no quite su espíritu de nosotros, para que siendo luz podamos ver lo que está escrito en la luz. Ahora, nosotros, antes de pertenecer a Dios, a través de la sangre de Cristo, nosotros teníamos la imagen y la semejanza de Adán. Así como Adán, al perder su verdadera semejanza y su verdadera imagen de acuerdo a como Dios lo creó, Adán, cuando tuvo sus hijos a imagen y a semejanza de él, tuvo él sus hijos. Ya no dice a imagen y semejanza de Yahweh o de Ben Elohim. Ahora dice a imagen y semejanza de él, de Adán. Tuvo Adán sus hijos. Nosotros entramos ahora en el proceso y vamos camino a recuperar lo que él perdió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se perdió todo lo relacionado con el Señor. Se perdió lo coronado. Se perdió la luz. Se perdió el estar bajo su gloria. Y se perdió el que Dios nos llamara heredero de él. Estamos en un plan de recuperación. Y esa es una recuperación que viene a través de un plan de salvación. Y es individual. Y cada cual tendrá que buscarlo. Y cada cual será responsable del cuerpo físico en la tierra para ir a un juicio después, como fue Adán. Y Dios tomará su decisión con nosotros. Dios lo coronó, lo puso en un huerto,
anduvo en la misericordia de Dios y Adán era luz en el huerto del Señor. Adán se paseaba en el huerto con todo su resplandor, con toda su luz. Si vamos al Salmo capítulo 8, Salmo capítulo 8, versículo 5. Vamos a ver en el Salmo capítulo 8, versículo 5, si esto fue así o no fue así. Dice en el Salmo capítulo 8, versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles. Está hablando de Adán. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste. O sea, le dio corona. Lo coronó de gloria y de honra y lo hizo señorial sobre las obras de sus manos y lo creó un poco menor que los ángeles. Fue coronado, tuvo en gloria delante de Jehová, y para usted poder tener gloria delante de Jehová y para que Jehová pueda venir y llamarlo a usted por su nombre y conversar con usted, usted no puede tener sangre, porque la sangre no puede ver a Dios, muere. Por lo tanto, que él no tenía sangre en su cuerpo, él tenía un cuerpo glorificado, tenía el cuerpo del jaspe y la cornalina, era luz en medio del huerto. Al perder el jaspe y perder la cornalina, pues él fue echado fuera. Vamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Está hablando de Adán. Y está hablando del capítulo 5 de Génesis, versículos 2 y 3. Pero vemos que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús, cuando fue a la cruz, volvió a retomar su corona, su poder, su gloria, su honra. Y aunque él nunca dejó de ser luz en la tierra, porque él no tuvo pecado y no perdió nada, él tuvo que pasar por un proceso de cargar con todos los pecados. Y al cargar con todos los pecados, en ese momento las tinieblas tuvieron que venir sobre él. Dios nos está diciendo que así como el Señor en la cruz, en un momento que cargó con todo, las tinieblas lo azotaron, de esa misma forma Adán, cuando estuvo en el huerto, también fue azotado y las tinieblas vinieron sobre él. Pero Adán se quedó en tiniebla, vivió 930 años y murió. Pero nuestro Señor Jesucristo, al tercer día, recuperó su luz, su coronado, su gloria, su honra, su poder, y recibió para atrás otra vez la semejanza del jaspe y la semejanza de la cornalina, porque ahora ya no estaba en la tierra hablando con los apóstoles de él de nuevo después de resucitar como humano. Ya lo que era como humano había pasado. Ahora estaba con el cuerpo que tenía Adán cuando estaba en el huerto de Yahweh. Y ahora el Señor
el Padre, cuando ve a el Hijo que lo llama y sale de la tumba con poder y gloria, Él sale con un resplandecimiento tan grande que los guardas que estaban vigilando la tumba, el resplandor de la luz lo cegó. Porque ahora no salió el que entró a la tumba. El que entró a la tumba, que vino como humano, entró a la tumba. La tiniebla pensaron que le iban a opacar su luz y su parecido al jaspe y a la cornalina en una forma para siempre. Pero aquí vemos que el Señor entonces se levantó con su gloria, con su luz, con su color resplandeciente, parecido al jaspe y a la cornalina. Como seremos también levantados nosotros cuando los muertos en Cristo se levanten primero, y cuando nosotros, si es la voluntad del Señor, seamos transformados. Entonces, cuando seamos transformados, ya no tendremos la sangre que tenemos, porque Dios es grande en su poder y transformará estos cuerpos. Entonces, al transformar los cuerpos, los que no vean partir verán una gran luz parecida al jaspe y a la cornalina, y el triunfo de Dios entonces se dará sobre los hombres y la humanidad a través del cumplimiento de llevarse ya no a lo cautivo de la cautividad como se le llevó su Hijo, sino a través de la promesa que Él le dio al Hijo de llevarse a lo que tenga en Él, y que en Él sean uno como Él y su Padre sean uno. Entonces los que sean regenerados, los que sean nacidos de nuevo, los que sean transformados, resplandecerán como la luz, el jaspe y la cornalina. Apocalipsis 4, versículo 3, nos da todas estas revelaciones. Y la leemos y la vemos como algo simple. Y hay millones, y millones, y cientos a través de cada palabra de la Escritura. Porque en cada una de las letras de la Escritura, desde el principio del Génesis hasta la última letra del Apocalipsis, Cristo está en todas partes. La Biblia está preñada y empreñada de nuestro Señor Jesucristo y de todas sus revelaciones. Y por eso es que una sola tilde, una coma, un punto, una corcheta puede cambiarlo todo. Y por eso necesitas del Espíritu del Señor. Y nos preguntamos, ¿cuál es el color de Dios? ¿El Señor será jaspe o será cornalina? ¿Cuál es el verdadero color de Él? A través de resplandecer como luz en su trono, como nosotros también resplandecemos porque somos luz. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el color de Dios? ¿De qué color será Dios? ¿Será que Él tiene un color? ¿Será que el resplandor de su gloria ocultó el color verdadero de Él? Vamos a ver. Porque Dios es espíritu. Dios no es de carne ni de hueso, como somos yo y usted humanamente. Él tiene su cuerpo glorificado, parecido al de nosotros. Pero Él es espíritu. Y si Él es espíritu, y Él nos dice que tenía un color semejante al jaspe y a la cornalina por su luz y por su brillo y por su gran resplandor, entonces, cuando Dios nos transforme, ¿qué será lo que verdaderamente tendrá que brillar de nosotros? ¿Este cuerpo o el Espíritu de Dios en nosotros en todo su esplendor? Juan
Juan 24. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 24 me dice, Dios es espíritu. Y el que está sentado en el trono tenía un aspecto semejante al jaspe y a la cornalina. Pero aquí me dice la escritura en Juan 4, 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran, nosotros, en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Lo que va a resplandecer es el espíritu que tú tienes, que te da vida, pero llevado a través del espíritu de Dios que está en ti para hacerte resplandecer como resplandece Yahweh, Jehová de los ejércitos, en su trono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces lo que va a resplandecer de ti no es el cuerpo que tú tienes. Lo que va a resplandecer en ti delante de los ojos de Dios es la luz que está en ti, porque tú eres luz, porque Dios es luz. Y por eso tú tienes que resplandecer en medio de la tiniebla con tus actos, con tus actuaciones, con tu forma de hablar. No importa lo que el otro diga de ti, lo importante es lo que Dios ha puesto de ti en su libro y lo que Él piensa de ti. Porque el otro que hable algo de ti te hace un favor, porque hablar de un hermano es ser homicida delante de Dios. Gloria a Dios. Juan capítulo 1. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Aquí está hablando el Hijo. Y Él está diciendo, a mi Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, Él que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. A mi Padre nadie lo ha visto jamás. Pero yo doy a conocer a mi Padre delante de todos ustedes, porque soy el unigénito Hijo de Él, y estoy en su seno. Estoy sentado a la diestra de Él, a la mano derecha, en su trono. Y si Él es luz y yo estoy sentado en su trono, yo lo estoy dando a conocer a ustedes, porque yo he venido a traer las buenas nuevas. He venido a traer la luz al mundo. Yo soy la luz del mundo. Él es el resplandor de la luz y la belleza del Padre. Por eso quien le ha visto a Él y le conoce, ha visto al Padre. Pero para poder verlo a Él, o para poder ver al Padre algún día, usted tiene que permanecer en el jaspe y en la cornalina. Dios descrito a través de Apocalipsis 4, versículo 3. Dios enseñándonos a través de Apocalipsis 4:3 lo que es la semejanza para con Él, lo que es la imagen para con Él, lo que es la revelación de la luz envuelta en un resplandor. Por eso cuando el Señor se transfiguró, hubo una gran luz blanca, resplandeciente, como ellos nunca la habían visto jamás. Esa luz es la luz del Hijo, blanca, resplandeciente. Pero la luz del Padre, cuando Él da toda su belleza y todo su esplendor, es parecida al arco iris que lo rodea.
porque el arcoíris en su esplendor verdoso y en su esplendor azuloso y medio rojizo nos está enseñando que todas las luces en Dios son una. Y si somos luz, no importa por dónde caminemos y no importa el resplandor de las otras luces que nos den, nosotros tenemos que ir por encima de esas luces y resplandecer como Él resplandeció, con una gran luz blanca el día de la transformación, para que cuando lleguemos al Padre, entonces el Padre pueda vernos como el apóstol de la Esmeralda vio al Padre sentado en su trono y dijo: y veo a uno sentado en su trono, semejante a una luz tan brillosa y tan bella que solamente la puedo comparar con el jaspe y la cornalina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios, bueno y maravilloso. Esta visión de Dios centrado en el trono de Dios. La aparición en el trono es tan gloriosa y majestuosa que Él es invisible, sin ninguna forma humana, y Él puede describirlo todo y se puede describir como Dios en términos de que Él es luz de las luces. Y no hay ninguna luz enceguezadora, de ninguna joya, de ninguna piedra preciosa que pueda superar la luz de Él en lo que es el brillo de su gloria, su majestad, su poder, su inocencia, su omnipresencia, cuando Él está sentado en su trono. Ahora, cuando Él va a llevarte en visión para que hable con Él, o Él te quiere dar una visión como se la dio a Daniel, como se la dio a Ezequiel y como se le ha dado a grandes hombres y mujeres, Él te va a llevar a un éxtasis, para que a través del éxtasis tú en espíritu puedas verlo a Él, porque Él es espíritu, y si tú no estás en el espíritu, tú no podrás verlo ni conversar con Él, porque Dios es espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Dios le siga bendiciendo. Muy pronto empezaremos a dar nuestros cultos y usted podrá visitarnos. No vamos a acumularnos con una gran cantidad de gentes, porque muchas personas nos están llamando que quieren venir a oír nuestras charlas y conferencias y hablar con nosotros. No podemos acumularnos por grupos grandes. Nos vamos a empezar a congregar otra vez en un grupo de no más de 12 o 15. Según se vaya transformando todo, si es que Dios no agiliza los otros juicios que tiene, como los grandes terremotos que tienen que azotarnos, como las guerras que tienen que azotarnos, y como el colapso económico que viene sobre la tierra. Él sabrá. Él tiene el control. Porque Él tiene el control de todo. Pero también entendemos que el tiempo para el fin de la era ya ha entrado en un pre-tiempo. Y todo tiene que darse de acuerdo y conforme a la Escritura. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Sea Dios por siempre. Reciba un saludo y un abrazo del profesor Franklin Martínez. Hasta la próxima semana, y Dios le bendiga y Dios le guarde.